ver, permitidme es que no hay otra opción. Vamos a hablar de Rayo, ¿qué tal? Buenas pública. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo A ver, estamos? ¿el gobierno podría haber subido más las pensiones, sí o no? Bueno, si está dispuesto a endeudarse todavía más de lo que ya nos está endeudando, sí. ¿Es responsable con un déficit de la seguridad social, solo de la seguridad social, entre 15 y 20.000 millones de euros subir las pensiones? No, sobre todo si además no se suben las cotizaciones sociales para cubrir ese gasto. ¿Qué pasa? Que si se suben las cotizaciones sociales en un escenario con 20% de paro, pues desde luego se creará menos empleo o incluso se podría llegar a destruir. Oye, pues Mariano Rajoy dice hoy en una entrevista en el Faro de Vigo que él este año va a crear 500.000 de empleos. ¿Lo ves realista esto o no? Bueno, la economía española, es decir, los empresarios españoles, se han estado creando durante los últimos 2-3 años 500.000 de euros al año. Por tanto, desde luego, si la economía reproduce este año los patrones de crecimiento del año anterior o de 2014, sí es realista. Lo que no tiene ningún sentido es que el señor Mariano Rajoy se atribuya ese éxito, porque él realmente no va a crear directamente ningún empleo. Está en la política, no está en la empresa. ¿Y empleos de calidad, Rayo, o ya eso ya es como un unicornio? Efectivamente, la economía española está creando 500.000 de empleos, pero en torno al 60% de ese millón de empleos son empleos temporales. Esto es algo que de todas formas viene sucediendo en la historia de España desde hace más de 30 años, es decir, no estamos hablando de un fenómeno particular de la reforma laboral o de un fenómeno que se haya agravado con la reforma laboral. La economía española, siempre que crea empleo, crea especialmente empleo temporal, y siempre que destruye empleo durante las crisis, destruye también especialmente empleo temporal, es decir, el empleo temporal es la variable de ajuste que le permite, digamos, a la economía española superar las crisis o pasar por las crisis. Esto es un problema ya no tanto del modelo productivo español, porque en otros países no sucede, incluso en los mismos sectores económicos que España, sino que es un problema de una legislación laboral disfuncional que la reforma laboral no ha corregido enteramente. Pues ahora te voy a preguntar por la reforma laboral, porque el ministro de Guindos, que le vamos a escuchar, ha dicho en las últimas horas que no la van a cambiar pues en lo más mollar, porque entre otras cosas Bruselas no nos dejaría. De Guindos. Derogar la reforma laboral sería el mayor error de política económica que podría darse en España. Vamos a ver, la reforma laboral, todo se puede perfeccionar, pero hay un núcleo duro de la reforma laboral que no se puede modificar, todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que está funcionando muy bien, y que está detrás de la mejora de la competitividad de la economía española, sería un error. El gobierno tiene muy claro que el núcleo central de la reforma laboral no se toca. Rayo, en tu opinión, ¿el gobierno tiene margen para cambiar sustancialmente la reforma laboral o no? Vamos a ver, todo gobierno tiene margen para cambiar la legislación según las consecuencias que esté dispuesto a asumir. Es verdad que si la reforma laboral se cambia en una dirección de añadir mayores rigideces, mayores controles regulatorios, mayor carga legislativa, pues iremos hacia una dirección de menor creación de empleo o, como digo, incluso, según cuánto se cambiaría, de destrucción de empleo. Por tanto, ¿margen tiene? Pues si quiere ver un menor ritmo de creación de empleo, incluso de destrucción de empleo, sí. ¿Es responsable cambiar ese núcleo duro del que habla el ministro de Guindos de la reforma laboral, es decir, el sistema de negociación colectiva descentralizado que ha implantado esta reforma laboral? ¿Es responsable en un contexto de 20% de paro? Pues desde luego no. ¿Por qué? Porque si hay algún motivo por el cual la economía española está creando algo más de empleo durante esta fase de recuperación que en anteriores fases de recuperación, por ejemplo, estamos creando más empleo en esta salida de la crisis en términos relativos, ya no en términos absolutos, sino en términos relativos, que durante la salida de la crisis del año 93, después de haber devaluado 3 veces la peseta, pues si hay un motivo que explica ese mejor comportamiento de la creación de empleo ahora, es desde luego esa descentralización de la negociación colectiva. A ver, un par de preguntas muy rápidas. Ana Gamar, el gobierno que dijo que no iba a subir los impuestos y que al final terminó subiendo los impuestos, ahora dice que estaría dispuesto a bajarlos a mitad de la legislatura. El Partido Popular se compromete a bajar el IRPF a mitad de la legislatura, eso sí, si se cumple el objetivo de déficit. Es lo que llevan en la ponencia económica y territorial que se debatirá en el Congreso del Partido Popular el próximo 10 y 12 de febrero. ¿Qué es exactamente lo que plantea el Gobierno? Bueno, pues rebajar los tipos hasta dejarlo entre el 18 y el 43,5%. Actualmente están entre el 19 y el 45%. Eso sí, siempre que el déficit esté por debajo del 3%. Rayo, ¿verán nuestros ojos en esta legislatura una bajada del IRPF?
Bueno, quizá la veamos se cumpla o no se cumpla el déficit, porque recordemos que en la legislatura anterior el gobierno bajó los impuestos, aunque esa bajada de impuestos iba a llevarle a incumplir el déficit, motivo por el cual estuvimos a punto de ser sancionados por Bruselas. Antes de las elecciones parece que todas las preocupaciones financieras y presupuestarias de este gobierno se olvidan y que resulta más conveniente endeudar a los españoles para comprar votos bajando temporalmente los impuestos, porque como ya hemos visto se bajan justo antes de las elecciones para luego inmediatamente después volverlos a subir para repagar pues toda la bajada anterior más los intereses que se puedan ir generando por ese déficit. Y la última, Rayo, la vivienda nueva subió el pasado año, algo más de un 3%. ¿Es buen momento este para comprar? Bueno, yo sería bastante cauto, sobre todo para quien plantea comprar vivienda como inversión. Es decir, otra consideración es comprar vivienda para vivir en ella, que ahí ya pues cada uno juzgará si encuentra la casa de sus sueños y si el precio es algo que está dispuesto a pagar o no. Ahora, como inversión, bueno, la vivienda está subiendo un 3,3%, pero hemos visto que la inflación ha subido un 1,5%, es decir, que la apreciación real de la vivienda está siendo todavía bastante escasa y responde más quizá a un estancamiento, incluso a una caída de precios derivada de que habíamos soltado mucho stock de vivienda acumulado durante la burbuja durante mucho tiempo y ahora los precios se están normalizando un poco, pero no pensemos ni muchísimo menos que va a haber un auge de precios similar o remotamente parecido al que vivimos durante la burbuja. No lo va a hacer, sobre todo en ciertas zonas de España donde todavía hay mucho stock por vender y ya no stock acabado por vender, sino stock a medio construir que se puede terminar construyendo para terminar vendiendo y eso de nuevo tirar los precios a la baja. Rayo, gracias, feliz año. Un saludo, hasta luego. Feliz año. Oye, os pido un titular muy